Hola, muy buenas tardes. Como veis, ha cambiado un poco la disposición de la mesa, pero bueno, vamos a hacer Pero un a programa bien, interesante. ha cambiado bien. Bueno, Es broma, ¿eh? sí, a mi derecha tengo a Araceli y Buenos a mi días. izquierda Juliana. Buenas. Yo soy Nadia y, bueno, no sé muy bien qué comentar. Bueno, Sí, hoy el tema va un poquillo en sí, relación al 25N, ¿no? mm, El pasado sí, 25N, no fue, ahora mismo fue mm, la semana pasada. Y bueno, hablar un poquillo de cómo funciona a día de hoy, cómo ha cambiado el concepto de violencia, mm, la percepción de él mm. y un poco a raíz de eso qué término, o sea, qué términos políticos y jurídicos tiene todo este tema, ¿no? En plan, Araceli hablará un poquillo desde su punto politológico. Buenos días Sí, o buenas tardes, mejor dicho. Desde el punto de vista jurídico es muy interesante y es también muy interesante y muy destacable cómo los políticos han tratado este tema y cómo ciertos jueces están opinando también del tema y cómo están llevando a cabo los procesos los juicios y los procesos de pena. Así que bueno, vamos a darle visibilidad a toda esta cantidad de casos que necesitan que se le dé voz y necesitan ser conocidos y este problema que a día de hoy estamos arrastrando desde los niveles jurídicos hasta la sociedad. Claro, o sea, al final es la sociedad quien acarrea toda esa problemática, ¿no? O sea, en sociología siempre hablamos de que los problemas se construyen, los problemas sociales se construyen. Entonces, al final, o sea, la violencia, la violencia machista, el patriarcado y también el feminismo es algo que ha existido, si no desde siempre, casi. Pero sí que es verdad que al final en las últimas décadas se le ha dado más bombo desde el ámbito social y por eso al final, o sea, la política al final se adapta a la sociedad en el Mm. momento, ¿no? ¿Verdad? También será lo más importante del ámbito social porque desde el ámbito político hemos tenido bastantes alegatos por parte de políticos que no han dejado que este tema cese en ningún momento y que se han visto obligados a tratarlos en profundidad por las injusticias que han estado ocurriendo en estos años. El punto que vamos a tratar es cómo se ha ido tratando el tema, si se ha ido tratando de buena forma o no y qué lagunas hay a día de hoy que nos van a hacer que arrastremos algunos problemas de aquí a un futuro, problemas que ya están incidiendo. Así que dejo ya a Nadia sí. que comience. Bueno, creo que podríamos empezar con la ley de solo sí es sí y cómo ha habido una conmoción bastante grande por parte de los medios de comunicación y en la población en general. Hay Le- una confusión. no, disculpa, ley de Sí, 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 que tiene un sí, nombre, ¿no? sí. La ley de, ¿cómo era? Ley, disculpa, Mm, lo tengo aquí apuntado. Quiero decir que estamos todos diciendo ley de sí, sí, la ley de garantía sí. integral de libertad sexual. Sí, O que es sea, una ley orgánica y que ha entrado en vigencia hace poco Mm. y por gran parte de la población no tiene mucha idea de qué supone esto. Araceli, tú como tu parte jurídica y politológica, ¿qué nos Bueno, podría esclarecer? bueno, primeramente, ¿qué es libertad sexual? Yo creo que es un tema que desde vuestro punto sociológico puede estar bien como mujeres y como seres humanos, plantear qué es, ¿no? qué es la libertad Conceptualizarlo. sexual. Para que se le para yo ya acarrear y para que deis vuestro punto. Bueno, o sea, sí, nosotros teníamos un poco guionizado el tema de conceptualizar la violencia, ¿no? Que es la violencia desde la sociología, desde las ciencias sociales, va de la mano de conceptualizar la libertad sexual. Al final, quiero decir, creo que la violencia, no sé, corregidme si tenéis si me equivoco, si tenéis otro punto, pero creo que la violencia abarca muchísimo más ámbito, ¿no? Que no solo el sexual, porque es algo preestablecido de por sí en el sistema en el que vivimos, ¿no? Y por eso hablábamos, por ejemplo, de la violencia simbólica de la que hablaba Bourdieu. Un poco quería decir esto, ¿no? De un sistema que funciona de por sí ya basándose en la violencia y que a la vez, o sea, las personas no son conscientes de ello, o sea, tanto dominados como dominadores no llegan a ser totalmente conscientes de que se está dando esta situación. Por eso es algo bastante importante de estudiar desde la sociología, porque al final mueve nuestros comportamientos, nuestras actitudes se mueven en ese contexto, ¿no? Y a raíz de eso, pues la libertad sexual va muy de la mano de esto. Quiero decir, hasta qué punto no, o sea,
A ver, Sí, este tipo de estructuras que, por ejemplo, Bourdieu tiene un pensamiento muy estructuralista. claro. ¿Hasta qué Eh, punto tenemos libertad sexual y hasta qué punto a la mujer al ser humano se le deja que crezca en el ámbito sexual y que se conozca sin que interfiera la violencia? Claro, y sí que es al final, como tú estabas diciendo, Nadia, algo totalmente estructural en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Efectivamente, esta violencia simbólica nos marca muchísimo como personas porque está presente dentro de la estructura en todos los sentidos. Tenemos tan interiorizado una forma de pensar, sentir y actuar que muchas veces no se cuestiona. Y de hecho hay un planteamiento muy interesante, por ejemplo, la ventana de Overton, que también está relacionado con la política. Esto lo que quiere decir es que esta es una teoría que postula que hay una serie de pasos por los que se acepta un discurso político. Entonces, hay una serie de pasos que pasa desde lo impensable hasta aceptable y político. Y yo creo que esto también ha pasado con el tema de la libertad sexual y demás. O sea, esto y el tema de la emancipación de la mujer es algo muy reciente dentro de cabe. De hecho, la sociología del género nace en los años 70 en la Universidad de San Diego como consecuencia de esa unificación de la parte teórica feminista que se ha dado desde la primera ola, que podemos considerar de la Revolución Francesa, Sí. y manifestada también en los movimientos que se ha producido en los años 70 por la liberación y emancipación de la mujer, pues eso se hizo como un compendio y se empezó a estudiar. Y bueno, Sociología, sí. sociología del género en la facultad existe desde el año pasado. Efectivamente, como asignatura Sí, existe desde el año pasado. antes estaba género y edad, pero únicamente sociología del género desde el año pasado. Muy bien. Bueno, también de todo el tema que estabas hablando de los movimientos que se dan en los 70, de todo este tema, Sí. me ha hecho pensar, ¿no? Las olas del feminismo, las diferentes olas del feminismo, porque al Las final, 4 olas. claro, o sea, nosotros hablamos de feminismo Mm. y me parece, no, me parece un error hablar de un solo feminismo, ¿no? La gente es como, no, las feministas, o, bueno, hay una visión muy extendida Es que de ahora las también hay un feministas, problema. pero es que o sea, quiero decir, no existe un solo feminismo, Mm. ¿no? Y cada ola trajo consigo ciertas formas de pensamiento. Al final y al cabo, cada etapa se corresponde con un contexto histórico de aquellas oportunidades que tenían y aquellos materiales y herramientas. Entonces, ahora se dice que estamos todavía en la 4ª ola del feminismo, aunque yo creo que estamos en una 5ª, porque se confunde muchísimo socialmente el término feminista al término hembrista. Entonces, aquí con lo que has dicho de la ventana de Overton, Sí. es muy importante porque justamente estamos viendo también un cambio de eslogan. Ya no es no, ahora también es solo sí es sí. Porque ha habido ese cambio, ¿qué es lo que ha hecho a la política cambiar ese eslogan a la sociedad para que se vaya utilizando? Yo creo que la respuesta es muy sencilla de que hemos tenido tan interiorizado lo que es no, que ahora estamos buscando la respuesta de ¿y qué es sí? Sí, no, y aparte, desde el punto de vista sobre todo legal, es una forma de diferenciar entre, o sea, antes era Sí, todo abuso, ¿no? Y pues, es por más ejemplo, que eso. el caso de la manada, ¿no? Que es como el origen de todo este movimiento. Bueno, La yo creo ley que el tal. origen venía de antes. Sí, pero sí, obviamente, ¿no? Pero esta ley, sobre todo, nace a raíz de esos años Sí. más mediático este tema, ¿no? Vaya. Y creo que es una forma de diferenciar entre eso, que ya no, o sea, no condenamos abuso, o sea, no es abuso. Entonces, no es no, pero también sí es sí, o sea, que haya consentimiento explícito y, quiero decir, creo que es muy importante este Sí. cambio y da lugar al... Estoy de acuerdo contigo, Araceli, que a lo mejor podemos decir que estamos, o sea, podemos hablar de una 5ª ola de feminismo porque al final conlleva unas consecuencias legales que antes no estaban tan... Por lo menos no era un tema tan presente, ¿no? Entre nosotros. y Yo creo que otros sobre medios. todo la consecuencia que hay, yo aquí pues un poco como testigo de haber sufrido una agresión sexual, que no es el simple acto de una agresión sexual, son las consecuencias que tienes a raíz de esa agresión sexual a nivel, pues, obviamente físicos, pero también mentales. Em, También los tratos pues, por parte de una pareja, que también eso es algo que judicialmente se está investigando de, joder, o sea, jolín, estamos teniendo casos en los que a la mujer se le trataba en una relación
que se está abusando no de ella también en ese contexto. Ya no es solamente que pase con desconocidos, sino ya con conocidos. Entonces yo creo que lo que falta jurídicamente es entender a la víctima, también entender que una agresión sexual no es lo mismo que una violación. Y me da vergüenza tener que decir, tengo la suerte de no haber sido violada porque las consecuencias son muchísimo más grandes, también dependiendo de la persona, pero nos tenemos que preocupar en ese sentido de categorizar a estas penas, en el sentido de qué es lo que hace más daño a una víctima. Perdón, me ha hecho gracia, no irónicamente hablando, Sí. no me hace ninguna gracia, pero el tener que decir qué suerte no haber sido... Es una vergüenza. Es una vergüenza O totalmente. sea, yo me considero afortunada, pero es una Es vergüenza. una locura. Y yo creo, perdón, pero Sí. estabas hablando de cómo... de escuchar a las víctimas, Sí. ¿no? Falta mucha escucha. Claro. Y de hecho, aquí en España, ahora la gente dice, es que las mujeres no denuncian. Vale. Es que muchas veces es un cargo mental increíble el tener que llevar a juicio a una persona durante 2 años. Que los procesos judiciales sean tan sumamente largos. Eso mentalmente agota a las víctimas. Y de hecho, ahora dice, ay, ahora es que hay más casos de violencia de género. No, cariño. Ahora es cuando se están empezando a denunciar muchos. Y aún así, quedan todavía muchas víctimas por conocer. ¿Por qué? Porque tampoco... Ya partimos de la base de que tenemos educación cero de lo que es una agresión sexual, de que es que te traten mal, con que ahora un proceso judicial dure casi 2 años, porque el caso de la Manada, no recuerdo muy bien lo que pasó con la víctima, pero la víctima estuvo miles de veces de quitar las denuncias, porque agota mucho mentalmente. Bueno, una de las cosas que propone ahora la ley esta, la del CSI, de Irene Montero, es, perdón, el Ministerio de Igualdad, Sí. es que a las víctimas se les pueda ofrecer apoyo psicológico y apoyo en general, más allá de que denuncien o no. Claro. O sea, que no sea necesario denunciar para poder tratarse como víctima, que es lo que son, ¿no? Muy bien. Y bueno, hablando un poco de este tema, ¿no? De la ley del ministerio, no sé, quería preguntarte, Araceli, a ti sobre tu Sí. opinión sobre el ministerio en general, ¿no? Se ha escuchado muchísimas críticas de Sí. por qué un ministerio de igualdad, incluso con la ley de CSI, ¿no? De que si el punitivismo de esta ley o no... Ya. A ver, yo me río porque sé que va a generar un poco de polémica. Es mi opinión y No, sé estamos muy aquí bien de lo para que eso. hablo. Sé muy bien de lo que hablo. Bueno, también lo que has dicho antes, que lo que quería puntualizar de ayuda psicológica a las víctimas, a los agresores también. Porque hay muchos agresores que por mucho que se le meta en la cárcel, no diferencian lo que es hacer daño a una persona. Y creo que muchas veces esas personas que son horribles a la vista de la sociedad son las que más ayuda necesitan psicológica. Claro, eso es como cuando un niño hace algo mal, ¿no? Y lo castigas, ¿no? Bueno, pues no le castigues sin más, explícale lo que ha hecho mal para que no lo repita. Joder, ayúdale porque a lo mejor tiene un trastorno, a lo mejor tiene una enfermedad mental de la que no somos conscientes, ni esa persona tampoco. Por eso, cuando salen de la cárcel, muchas veces se sigue repitiendo estos patrones. Yo, mi opinión sobre el Ministerio de Igualdad, lo primero es que se pide mucho para lo poco que se necesita. Es decir, es una vergüenza que el Ministerio de Igualdad recaude más dinero que el Ministerio de Sanidad de España. Porque estamos sufriendo las consecuencias a nivel sanitario. El segundo punto, sobre el Ministerio de Igualdad, que bueno, lo encabeza Irene Montero, que la verdad es que no es una persona que me encante, no es una política que me encante, pero es verdad que algo que ha hecho bien ha sido cambiar el eslogan y el de verdad adentrarse en si hay punitivismo o no. ¿Qué pasa? Lo que me sorprende es que en la ley no hay ningún punitivismo, porque no se establece una diferencia entre agresión sexual y violación. ¿Qué genera esto? Pues que una reducción de penas, que es lo que ha pasado ahora. Según los datos que teníamos... Sí, esa es una crítica que he escuchado sobre todo a las personas que están dentro del ámbito legal, que dicen que la ley no es suficientemente punitivista, o por lo menos su argumento se resume mucho en ese aspecto. Sin embargo, yo creo que desde lo social tendemos a tener un pensamiento más idealista y más reformista, en el sentido de que creemos más en la educación y la necesidad de concienciar a la población antes de crear medidas. De hecho, me parece que esta ley se hizo precisamente para no ser suficientemente, tan punitivista como otros estados dentro de la Unión Europea. Claro, es que hay que ver el contexto de por qué es bueno ser punitivista. Porque ahí estableces una diferencia y ahí te
eh, mm, es que le voy a decir un tono vulgar, pero no. Pero ahí te preocupas de verdad por las víctimas. Entonces, tienes que establecer diferencias porque así la víctima va a ganar mucho más a nivel mental. De que si una persona sabe que está denunciando una agresión sexual, no es lo mismo que una violación, y ya en las víctimas hay una educación de lo que es agresión sexual y violación. Entonces, creo que es necesario ser punitivista. Y en este sentido, y yo creo que en todos, de robar, etcétera, etcétera. Que al fin y al cabo es un daño mental. Ya no, o sea, no quiero que se me malinterprete aquí de decir, entonces no es lo mismo robar un boli que cientos. Espérate, estás cometiendo un acto que es robar, pero no es lo mismo violar que una agresión sexual. Entonces, creo que es necesario que sea punitivista. Y es que la consecuencia de no ser punitivista es que se reducen las penas. Como por ejemplo en Madrid, que han salido en libertad 20 presos, y a lo mejor la mayoría de ellos deberían de estar en más tiempo porque también hay que aclarar una cosa, es que en muchas violaciones hay agresión sexual. Se produce la agresión sexual y después la violación. Entonces, es un descontrol y es una pena para las víctimas, la verdad. Perdón por el corte, pero quería volver un momento al tema del ministerio y eso, ¿no? Para aportar datos, Claro. que somos un podcast con datos. Bueno, este año, perdón, para la Agenda 2030, perdón, los ministerios de Unidas Podemos, entre ellos el de Igualdad, tienen un presupuesto de, perdón, un 7,3% del total para cada ministerio, que es bastante, o sea, relativamente poco respecto a presupuestos de otros tantos ministerios, ¿no? Y aún así ha bajado, o sea, lo que se proyecta para 2030 es Ha menor bajado. en alrededor de casi un punto porcentual de lo que se ha aportado, o sea, de los presupuestos de esta última década. Que quedará claro. Vale. Mm, sí. Vale. Me llega desde la cúpula, lo llamo así, La vale. pecera. Desde la pecera, que el Ministerio Sanitario tiene más dinero que el Ministerio de Igualdad. Así que lo siento mucho, porque hay Fallo patinado mío. ahí bastante. Fallo del directo. Fallo del directo, chicos, lo siento mucho. Bueno, la cuestión. Hablábamos del punitivismo de esta ley. Yo creo que, bueno, en general, pues sí, como pregunta directa. Mm. ¿Consideráis que era necesaria esta ley? O sea, o alguna, quiero decir, no esta en concreto, pero Un cambio en la ley, legalizar. Claro. sí. Era necesario un cambio, pero no como se ha hecho. Y es que además es una ley que está dando mucho que hablar y que probablemente en un futuro ya no se apruebe. Porque es que ya se están viendo los fallos, incluso en este país, que ahora la derecha está cogiendo mucho auge, pues la suerte que tenemos de tener una población de que de verdad está diciendo que no a esta ley. Así que yo estoy contenta de que por lo menos haya esa reacción en la sociedad, y también políticamente decir cómo debemos establecer las penas, porque es muy difícil. O sea, es muy difícil establecer un tema de... Porque muchas veces no sabes si es verdad o mentira, y nos hemos encontrado con casos de que hay mujeres, de que creo que salió en Valladolid, de que una mujer antes de entrar al hospital se arañó y después dijo que era su pareja y era mentira, y porque unas cámaras lo grabaron. Pero también los jueces deben de ser un poco neutrales y debemos de gastar cuidado con los jueces de decir, oye, tu ideología está perpetuando aquí, sí o no. Y creo que eso también es algo que esta ley debe de tratar, que no sea punitivista es algo que efectivamente no trata. Así que creo que sí que es un tema que está muy ligado también. Bueno, no sé. Nadia. Yo creo que está bastante bien y era muy necesario. De hecho, estaría mejor hacer un estudio para ver el impacto que tiene a medio y a largo plazo. Sin embargo, yo lo estoy notando inmediatamente de que al relacionarme con hombres, ellos tienen más en cuenta tu comodidad como mujer, y se agradece muchísimo porque ya no es algo condicional y voluntario, sino que ya parte de que, o sea,
primero tu comodidad y luego ya lo que surja pues, puede surgir en ese aspecto. Pero sí, yo creo que hay cierta dicotomía por parte de la sociedad porque hay gente que pues eso comparte la idea de que debe ser más punitivista y otra gente que cree que, bueno, sí, esto es una ley bastante ideal, piensa que, o por lo menos parte de esa premisa de que pues estamos en una sociedad feminista y que necesita hacer ese tipo de avances y por eso no hace tanto falta condenar más, sino educar mejor. Claro. Y ahí está nuestra labor como sociólogas, que tendríamos que fomentar muchísimo más programas para cambiar la actitud. Sí. Sin embargo, igualmente, en el tema de las rebajas, no han sido tantas. O sea, hay condenas de, por ejemplo, de una condena que pasó de 18 años a, creo que era 11. No es tanto. Hay penas que han pasado de 3 a 2 o de 5 a 2. Claro. No es tanto. De todas formas, yo, bueno, desde mi punto de vista, creo que es algo, o sea, quiero decir, una cosa es, o sea, no va acompañado del hecho de cómo se trata a las víctimas. Quiero decir, esta ley conlleva rebajas en ciertas condenas, pero no es el punto central de la ley, ¿no? O sea, es una consecuencia que me parece, para mí, es lo de menos. Es lo que hablábamos antes, ya no es tanto pues, cuántos años le van a caer a una persona, sino cómo se condena ese acto, ese Claro. hecho, ¿no? O sea, lo que hablábamos al principio de que no es un abuso, es una violación. ¿No? Es que es eso. Sí, ahora en vez de considerarse abuso o agresión, hay una horquilla de muchos tipos de comportamientos Agresiones. criminales, sí, que se consideran ya agresión y eso facilita. Sí, pues, de hecho, bueno, aquí en Córdoba tenemos el caso Bretón, no sé si lo conocéis, que el padre mató a los hijos para hacer daño a la mujer, que es un tipo de violencia. Hay un gran abanico. Yo creo que la consecuencia también que tenemos en España es la que tú has dicho, de no son los años, es cómo se le trata a la víctima y también cómo se le trata a la persona que es condenada, porque yo creo que mentalmente la sociedad, o sea, las penas tienen un esfuerzo de decir, esta persona está aprendiendo de esto realmente, porque ya hemos visto que hay personas que se tiran muchos años en la cárcel y que no aprenden. Y la pena de este señor, por ejemplo, porque además va a salir dentro de poco y está siendo muy polémico, ha sido de 22 años y porque no puede de estar más años por la ley española. Joder, ha secuestrado a sus hijos, estuvieron un año desaparecidos, los quemó todo para hacerle daño a la mujer, cariño mío. Bueno, yo creo que esto nos daría para otro podcast Sí. entero, ¿no? Yo creo que deberíamos de hablar un poco sobre las penas, no sé, aquí en España, cómo se debería de castigar a una persona y todo eso, que yo creo que es en un bastante podcast más interesante. adelante, pero por ejemplo en esta ley se contempla como agravante, si no me Vaya. equivoco, el hecho de que esa agresión la cometa una pareja, expareja o similar, Sí. o incluso familiares. Porque se considera que se aprovecha mentalmente. Claro, de ti. efectivamente. Y me parece muy importante haberlo incluido importante. porque a veces se obvia ese aspecto de la sociedad y de hecho a veces se niega ese tipo de agresiones. Claro, sí, 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 sí. Y ya os digo yo por experiencia de que hay agresiones entre parejas y de que hay Entre malos familiares. trates. Y ya no es Es solamente una realidad. físicamente, sino ya es psicológicamente, de que tú normalices. Sí, sí, es violencia al fin y al cabo. Y la verdad es que muy guay los Bueno. temas. Hemos hablado de muchos temas y creo que se nos han Sí. abierto muchos caminos. Sí, yo creo que hemos abierto muchos melones que algunos hemos dejado sin cerrar, pero bueno. Así es. en Yo creo que es general, interesante para que las personas reflexionen en su casa de todo lo que hemos hablado, porque hemos visto opiniones también un poquillo contrarias. Y Sí. que reflexionéis, que también ese es el objetivo de Y este también podcast. informarse, ¿no? Que la ley tiene ciertas características, ¿no? No podemos hablar de la ley sin más y opinar sin tener ni idea. Hay que informarse para no cometer fallos como el que he cometido yo antes. Sí. O como Y el que he además, cometido yo. todos tenemos una responsabilidad muy grande y es la de no cerrarnos nuestra propia cámara de eco. O sea, también tenemos que escuchar opiniones diversas para así tener una información más completa. Totalmente. Sí. Y bueno, con esto, chicas, creo que podemos terminar. Y antes de irnos, agradecer a la facultad por cedernos este espacio y a Ahmed, nuestro técnico. Muchísimas gracias. Victoria Olivia. Y también, Y pero bueno, muy chicos, importante, tenemos un sorteo. sorpresitas. Que bueno, anúnciale tú, Nadia. De acuerdo, vamos a sortear un libro de nuestro queridísimo profesor Alejandro Romero Reche. Tremendo divino. Pues eso, Mm. creo que Lo vais a sea- tener en redes sociales a partir de hoy. Para eso hay que estar atentos. A redes sociales, en TikTok también vamos a estar bastante Soy activos. la community manager. Y bueno, creo que yo. está abierto el plazo hasta el 9 de diciembre. Hasta el 9 de diciembre. Hoy ya se va Una a subir. semana.
Así que por favor, estar muy pendientes, vamos a ser muy tozudos para que no se os olvide. @en_Sociopolis. Ya anunciaremos el TikTok porque para esta tarde lo tendréis, así que no lo vamos a dejar todo en bandeja. Hay cosas que vais a tener que buscar por Así vuestra que no perdáis propia esta cuenta. oportunidad porque es un libro Pendientes. fantástico. Sí, Nada, chicas, estamos muy contentas y orgullosas de que se nos haya dado esta Que oportunidad. además se va a firmar por el propio profesor, así que... Y Si lo vamos queréis a hacer una transmitir en directo. dedicatoria, algo guay, Navidades, yo digo eso. Exacto, en Navidad, bueno, buena época para leerse ese libro tan fascinante sobre los Navidad es una muy buena controles época para leer y en conspiraciones general. de la extrema derecha. Pues nada, Vale, de chicas. acuerdo. Muchísimas Un gracias placer. y nos vemos la semana que viene. Ah.